¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Pues ya estamos en la tercera parte del vídeo de noticias. En esta parte vamos a hablar de Starlink y las dos misiones que ha realizado SpaceX desde el último vídeo de noticias, de las misiones tripuladas y de la miscelánea, ese cajón desastre donde pongo aquello que no sé dónde poner. De nuevo vas a encontrar mucha información en este vídeo. Eso me pasa por tardar tanto en hacer vídeos de noticias. Bueno, no me enrollo más y vamos a ello. Lift off. La red de Starlink sigue su expansión imparable, como lo demuestra el hecho de que, según la propia SpaceX, ha superado el 1.000.000 de suscriptores al servicio activos. Esto, aunque es una buena noticia, está causando que la red esté cada día que pasa más saturada, lo que supone caídas de rendimiento puntuales en las zonas con más demanda e incluso alguna que otra caída total del servicio. En cuanto a la infraestructura propiamente dicha, desde el último vídeo de noticias se han lanzado dos misiones más, la Starlink 4-37 y la Starlink 5-1, de las que hablaremos con algo más de detalle a continuación, ya que han sido dos lanzamientos bastante interesantes e importantes. Con ellas se han lanzado 3.666 satélites en total, de los cuales 3.107 están ya operativos en sus órbitas finales. Esto, para que os hagáis una idea, significa haber puesto en órbita 50 veces el área de los paneles solares que tiene la Estación Espacial Internacional. Una noticia importante que hemos conocido en las últimas semanas es que la compañía de Elon Musk ha obtenido permiso de la FCC para desplegar 7.500 satélites de la generación 2, bastantes menos de los 30.000 solicitados. De estos, 2.016 incorporarían el hardware necesario para poder ofrecer conectividad directamente a nuestros celulares mediante el servicio Direct-to-Cell, y se desplegarían en tres tipos de órbitas: 525 km de altura y 53 grados de inclinación, 530 km de altura y 43 grados de inclinación, y 535 km de altura y 33 grados de inclinación. De hecho, como veremos a continuación, la capa intermedia ya ha empezado a poblarse gracias al último lanzamiento realizado. Además, la compañía proyecta la construcción de megaestaciones terrestres para entrar y salir de Internet, gateways, con mayor capacidad, la construcción de la primera de las cuales ya ha sido aprobada por el gobierno británico. Con todo ese activo en órbita y la capacidad de construir y lanzar satélites de comunicaciones, SpaceX no deja de lanzar propuestas comerciales y servicios que le permitan rentabilizar cuanto antes toda esa inversión y esas capacidades. En ese sentido, el 2 de diciembre presentó Starshield, una iniciativa que pretende hacer de la compañía no solo líder en lanzadores comerciales y comunicaciones en órbita baja, sino también en la construcción de satélites. Básicamente estamos hablando de la versión militar de Starlink, que da cobertura a las necesidades del sector militar estadounidense, y se ofrece para implementar una o varias constelaciones a medida. Para ello, los satélites Starshield se englobarán en tres modalidades: observación, comunicaciones y otros, sea lo que sea que eso signifique. Ni qué decir tiene que el servicio estándar de conexión a Internet no para de expandirse tanto en usuarios activos como geográficamente. Así ha llegado a Haití, Azerbaiyán, Nigeria, Nueva Zelanda, donde por cierto se aplican descuentos en la compra del kit de conexión, y lugares tan remotos como la Antártida, varias reservas indígenas en Canadá o el castillo de Almodóvar, en el que Epic Games celebró un evento gaming de Fortnite que contó con 100 horas de juego en línea y 50 de streaming en directo. También se han firmado varios acuerdos comerciales, como el de la compañía NetLink en Australia, para ofrecer una red virtual privada segura a empresas a través de Starlink, o Vocus, también en Australia, para distribuir el servicio de acceso a Internet de los de Hawthorne. Starlink sigue funcionando en zonas y países, digamos, conflictivos, como Ucrania, con el que se ha llegado a un acuerdo para recibir más kits de conexión y seguir manteniendo el servicio activo en la zona, o Irán, en el que se estima que podrían haber hasta 800 dispositivos de acceso a Internet en activo. Por cierto, donde también ha empezado a funcionar Starlink es en la flota de aviones de la compañía JSX, cuyos usuarios ya están disfrutando de las bondades de una conexión de banda ancha y baja latencia en pleno vuelo. El pasado 17 de diciembre, después de un parón de 9 lanzamientos comerciales consecutivos, SpaceX volvía a la carga con una nueva misión Starlink, la 4-37. El objetivo era poner en órbita 54 satélites más de la capa 4 de esta megaconstelación, y para ello se iba a utilizar el Falcon 9 B1058, que era el primero que intentaría volar por 15ª vez. ¿Veremos una primera etapa volar 20 veces? El lanzamiento diurno se llevaría a cabo desde la rampa LC-39A del Kennedy Space Center, en Florida, y cerraba la trilogía de lanzamientos en menos de 34 horas, iniciado por las misiones SWOT y O3B mPower 1, horas antes. Ya hemos hablado de ellas anteriormente. Un nuevo récord para la compañía.
Por supuesto, tanto la primera etapa como las dos mitades de la cofia, que también eran reutilizadas, intentarían ser recuperadas por la barcaza JRTI y por el barco de soporte Dock, respectivamente. La misión de nuevo fue un completo éxito, ya que la primera etapa aterrizó con precisión en la barcaza, todos los satélites fueron desplegados en la órbita prevista, las dos mitades de la cofia fueron pescadas del mar intactas, y tanto la B-1058 como las dos mitades de la cofia llegaron sanos y salvos a Port Cañaveral unos días después. El pasado 28 de diciembre, SpaceX lanzaba la misión Starlink 5-1, que inauguraba una de las nuevas órbitas permitidas por la FCC para la generación 2 de la constelación, en concreto la situada a 530 km de altura y 43 grados de inclinación. Como hemos comentado anteriormente, SpaceX recibió recientemente autorización para lanzar hasta 7.500 satélites de la segunda generación de Starlink, aunque ha solicitado permiso para lanzar hasta 29.988. Hubo confusión en los días previos sobre si los satélites serían versión 2.0 o versión 1.5, y la verdad es que no ha quedado resuelto el misterio completamente. Está claro que los satélites lanzados no eran del nuevo diseño de 7 metros de longitud y 1.250 kilos de peso, pero se desconoce si eran idénticos a los lanzados, por ejemplo, en la misión anterior Starlink 4-37. Algunas fuentes afirman que al menos algunos de ellos podrían incorporar una antena VHF extra, aunque básicamente serían idénticos a los satélites versión 1.5, digamos, normales. Sea como sea, el lanzamiento se produjo desde la rampa SBC-40 de Cabo Cañaveral a cargo de la primera etapa B-1062, que volaba por 11ª vez. A bordo viajaban 54 satélites más que fueron desplegados con éxito en la órbita planeada. Además, la primera etapa aterrizaba con éxito en la barcaza Asok y era transportada sin mayores contratiempos de vuelta a Port Cañaveral. Por supuesto, también las dos mitades de la cofia eran recuperadas de una pieza del mar y devueltas a tierra firme por el barco de soporte Dock. El año 2022 fue sin duda el del James Webb, que ya puede afirmarse con total certeza que ha sido un completo éxito. Por supuesto, nos ha seguido deleitando con imágenes espectaculares, como esta de los pilares de la creación, esta de la nebulosa del Anillo, en la que se puede apreciar cómo una de las estrellas del centro tiene un color más rojizo que no había sido detectado hasta el momento, esta imagen de Titán, la luna gigante de Saturno, o esta caótica colisión estelar conocida como 2ZW96. Por supuesto, no todos son buenas noticias y hay retos y dificultades que superar, como por ejemplo los días que fue imposible comunicar con el telescopio debido a que la misión Artemisa 1 ocupaba la mayor parte del ancho de banda de la red del espacio profundo de la NASA. También ha habido que gestionar algún que otro glitch de software que ha puesto al instrumento en modo seguro, aunque sin consecuencias más allá de la pérdida de algunos días de observación. ¿Qué nos deparará esta increíble máquina cuando apunte sus instrumentos al sistema TRAPPIST-1, a escasos 39 años luz de distancia de nosotros con sus 7 planetas conocidos? No puedo esperar a comprobarlo. En otro orden de cosas, Elon Musk continúa haciendo de las suyas en Twitter, y de momento no parece que vaya a desvincularse de su nuevo juguete en el corto plazo. Parece que el objetivo del polémico magnate es sanear las cuentas de la red social y hacerla rentable y sostenible económicamente, lo que ha asegurado que conseguirá este mismo año 2023. Una vez hecho esto, dejaría de ser CEO y, por tanto, de dedicar tanto tiempo a la misma, lo que a buen seguro agradeceremos los espacios trastornados y, en particular, los accionistas de Tesla, que no lo están pasando demasiado bien durante los últimos meses. A pesar de lo que pueda parecer, la NASA ha declarado no estar preocupada por el hecho de que la atención de Elon parezca estar absorbida por el pajarito azul, y que esto pudiera afectar los compromisos contractuales con la agencia. Aunque yo si fuera de ellos le daría un toque de atención. Sea como sea, Elon Musk ha sido noticia recientemente por haber perdido $200.000 millones de patrimonio en 2022, la cifra más grande registrada en los tiempos modernos. Tanto es así que ha dejado de ser incluso la persona más rica del planeta, aunque sea temporalmente. Por suerte, SpaceX goza de muy buena salud y aparece como solución directa o indirecta en multitud de temas espaciales. Por ejemplo, la fuga de líquido refrigerante de la cápsula Soyuz acoplada a la ISS tiene a los técnicos estudiando posibles soluciones de emergencia si finalmente no puede usarse el vehículo para transportar de vuelta a la Tierra a los 3 astronautas afectados, Prokopiev, Petelin y Rubio, que llegaron a la estación en ella. Al menos 2 de estas soluciones tendrían como protagonista a SpaceX. Una sería utilizar la Crew Dragon actualmente acoplada a la ISS, la C-210 Endurance, de la misión Crew 5, para retornarlos junto a los 4 tripulantes aprovechando la capacidad de la cápsula de SpaceX para transportar 7 pasajeros, aunque habrá que ver dónde y cómo se colocarán ya que solo hay 4 asientos disponibles. Otra opción sería enviar una Crew Dragon sin tripulación para que vuelvan en ella, aunque para ello habría que retocar todo el calendario de rotaciones de la tripulación de la Estación Espacial Internacional. Veremos cómo acaba esto. Otro problema en el que SpaceX tiene mucho que decir es en el de la elevación de la órbita del Hubble para alargar la vida útil de este icónico observatorio espacial.
Y es que la NASA ha invitado al sector privado a participar en el estudio de cómo llevar a cabo esta maniobra, y parece que la compañía de Elon Musk estaría valorando incluir una demostración tecnológica en una de las misiones del programa Polaris, que recordemos que consta hasta el momento de 2 lanzamientos de la Crew Dragon y uno de la Starship, todos tripulados, el primero de los cuales se espera para la primera mitad de este año, con la misión Polaris Dawn prevista para marzo. Por cierto, en esa primera misión se ha anunciado que se realizará una investigación sobre la anemia a cargo de la Universidad de Malta. Y unos apuntes más al respecto de SpaceX. Por un lado, comentar que en una colaboración con la aerolínea Qatar Airways y aprovechando la celebración del Mundial de Fútbol, la compañía transportó hasta el espacio 2 balones oficiales de este evento en la primera etapa de uno de los lanzamientos Starlink, lo que los llevó a una altura máxima de 123 kilómetros. Técnicamente el espacio exterior, vamos. Por otro lado, tenemos imágenes de la fiesta de fin de año que SpaceX tuvo a bien organizar para sus empleados. Ya veis, buen catering, han alquilado un estadio de fútbol americano, discoteca, no parece que se lo estén pasando nada mal. El Museo de la Ciencia y la Industria de Chicago ya tiene su Dragon de carga, ni más ni menos que la C-113, que ha viajado 2 veces a la ISS en el marco de las misiones CRS-12 y CRS-17. Habrá que ir a verla algún día. Vamos ahora con el carrusel. La NASA financiará tecnologías para construir la superficie de la Luna y Marte. Ese es el papel de la NASA. Corea del Sur quiere aterrizar en la Luna en 2032 y en Marte en 2045. Expediciones robóticas, se entiende. El satélite Blue Walker 3, lanzado por SpaceX, brilla muchísimo, más que casi cualquier estrella del firmamento. Malas noticias para las observaciones astronómicas. Emiratos Árabes estudia participar en la estación lunar Gateway. Los chinos siguen sin estar invitados. Quizás los ha espoleado el éxito de la sonda Danuri, lanzada por SpaceX, que entró recientemente en órbita lunar. Es la primera sonda de Corea del Sur en conseguirlo. L3 Harris compra Aerojet Rocketdyne. 2 monstruos unen fuerzas. La sonda Juno se recupera de un glitch después de su sobrevuelo número 47 del gigante gaseoso Júpiter. Al parecer ha sido debido a la radiación, pero no se ha perdido la información. La Agencia Espacial Española tendrá su sede en Sevilla, a ver si da frutos. China selecciona 4 experimentos internacionales que incorporará a la sonda de recogida de muestras de la cara oculta de la Luna Chang'e 6. Parece que China se está abriendo a colaborar internacionalmente. Se han cumplido 50 años desde que fuimos a la Luna por última vez. ¿Cuándo volveremos a ver imágenes como esta? Vamos a empezar por comentar la actualidad en la Estación Espacial Internacional, en la que se han protagonizado 2 actividades extravehiculares desde el último vídeo de noticias. La primera, realizada el 3 de diciembre, la protagonizaron los astronautas de la NASA Josh Casada y Frank Rubio. El objetivo era instalar el tercer panel solar desenrollable y rosa, para lo que necesitaron poco más de 7 horas de duro trabajo. La segunda, efectuada por los mismos protagonistas, el día 22 de diciembre, después de que fuera cancelada el día anterior por un fragmento de basura espacial que obligó a modificar la órbita del laboratorio espacial, consistió en instalar el cuarto panel desenrollable y rosa, lo que llevaron a cabo en 7 horas y 8 minutos. Ya solo quedan por instalar 2 paneles más, momento en el que la ISS pasará de generar 160 kilovatios a 215 kilovatios, aproximadamente un 30% más. Aunque no solo los 250 kilovatios que generaban los paneles principales cuando eran nuevos, servirán para mantener la Estación Espacial Internacional operativa hasta el final de su vida previsto para el año 2030. De hecho, deberían haber sido 3 paseos espaciales, pero el que iban a protagonizar los rusos Sergei Prokopiev y Dmitry Petelin, a finales de noviembre para colocar el radiador del módulo Nauka en su ubicación definitiva, tuvo que cancelarse debido a un fallo en una bomba del circuito de refrigeración del traje espacial Orlan MKS número 4. Últimamente los trajes espaciales dan muchos problemas. La próxima misión tripulada a la estación será la Crew 6 de SpaceX, en la que viajarán los astronautas de la NASA Stephen Bowen y Woody Hoburg, comandante y piloto respectivamente, así como el emiratí Sultan Al-Neyadi y el cosmonauta ruso de Roscosmos Andrei Fediaev, ambos especialistas de misión. Y es que a pesar de que ya se estrenó la cápsula Starliner de Boeing sin tripulación, de momento SpaceX lleva el peso de las rotaciones de los tripulantes de la ISS. A pesar de todo, se acerca el estreno tripulado de la cápsula de Boeing con la misión CFT, Crew Flight Test, en la que el comandante Barry Wilmore y la piloto Suni Williams viajarán a la estación con el objetivo de verificar la cápsula para misiones operacionales a la ISS. Mientras se acerca la fecha del lanzamiento, de momento prevista para abril de este año, nos tendremos que conformar con darle un vistazo al patch de la misión. El pasado 1 de diciembre, Thomas Marshall anunció que se retiraba de la NASA. El que fuera piloto de la misión Crew 3 ha decidido colgar el casco, o el traje de astronauta, después de 337 días en el espacio y haber volado en 3 naves espaciales diferentes, el transbordador, la Soyuz y la Crew Dragon. Unos se retiran y otros se unen al club, y no me refiero a los nuevos astronautas de la ESA, entre los que se encuentran 2 españoles, los leoneses Pablo Álvarez Fernández, quien por cierto envió un saludo afectuoso a los seguidores del canal que podéis ver en el directo de Rumbo a Marte, os dejo el enlace por aquí, y Sara García Alonso, sino que me refiero a Jesús Calleja, y es que el mediático aventurero ha anunciado que volará al espacio con Blue Origin en el cohete New Shepard. Será el primer español suborbinauta.
En la Estación Espacial China se ha producido el primer relevo de la tripulación, así que por primera vez hubo 2 naves del gigante asiático en órbita al mismo tiempo, así como 6 astronautas de esa nacionalidad. El 29 de noviembre se lanzaba la cápsula Shenzhou 15, con los astronautas Fei Junlong, comandante, Deng Qingming y Zhang Lu. Poco más de 6 horas y 4 órbitas después se acoplaban con éxito al puerto frontal del módulo Tianhe. Durante unos días hubo 13 astronautas en órbita, 6 en la estación china y 7 en la Estación Espacial Internacional. Finalmente, el 4 de diciembre, la cápsula Shenzhou 14 aterrizaba con éxito en la región autónoma de Mongolia Interior, con 3 tripulantes a bordo: Chen Dong, comandante, Liu Yang y Kai Yuse. Durante su estancia han ejecutado la ampliación de la Estación Espacial China con 2 módulos más, el Wentian y el Mengtian, de forma que han dejado atrás una infraestructura muy diferente a la que se encontraron el 6 de junio cuando se acoplaron al único módulo de que constaba entonces, el Tianhe. Es una barbaridad lo que están avanzando los chinos, que además dicen estar abiertos a colaborar con la comunidad internacional en nuevos módulos para su estación para estudios científicos. Y si esto fuera poco, los planes lunares chinos compiten de tú a tú con el programa Artemisa de la NASA, ya que tienen previsto el primer alunizaje tripulado en 2030. Para ello ya están realizando encendidos estáticos de los motores reutilizables que impulsarán los cohetes encargados de llevar personas a nuestro satélite. Además, están ampliando el centro de lanzamientos de Wenchang para alojar los futuros lanzamientos lunares. Cuidado con los chinos, que van fuertes. Para finalizar este bloque, comentar que Yusaku Maezawa, quien contrató un vuelo en la Starship alrededor de la Luna, que debía producirse este mismo año, ha anunciado quiénes serán las personas que lo acompañarán en esta aventura, 8 para ser exactos, más 2 reservas. Se trata de Steve Aoki, DJ y productor musical, Choi Seung-yoon, músico conocido como Top, Jamie A.D., artista, Rhiannon Adam, fotógrafa, Karim Iliya, fotógrafo, Brendan Hall, cineasta, Deb Yoshi, actor, y Tim Dodd, youtuber. Sí, Everyday Astronaut, ni más ni menos. Las 2 personas de reserva son Kaylin Farrington, snowboarder, y Miyu, bailarina. Por supuesto, que este lanzamiento se lleve a cabo este año es totalmente imposible, así que la cosa va para largo. Paciencia. De nuevo, muchas gracias por ver este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, sois unos auténticos espaciotrastornados. Pero bueno, ya sabéis que todavía queda una parte del vídeo de noticias. Esta es la tercera parte. Si no está ya por el canal, la subiré en breve. Y bueno, los agradecimientos los dejo para el final también. Así que nos vemos ahora. Adiós.